Estos son 5 misterios más aterradores de la historia que han sido resueltos. Las extrañas figuras de los cultivos. A inicios del año de 1979, unos círculos y figuras comenzaron a aparecer en varios campos de cultivo en Inglaterra. El fenómeno fue tan singular y extraño que se hicieron rápidamente conocidos por el país y Europa. Más tarde, y en solo pocos años, el resto del mundo también sabría del fenómeno, al aparecer más diseños extraños en múltiples campos de cultivos alrededor del planeta. Por muchos años el fenómeno no se le encontró explicación, considerado ya un absoluto misterio. Como es fácil de imaginar, los aficionados de la ufología los atribuyeron a intervención de seres extraterrestres. Los diseños en las cosechas parecían catapultarse como uno de los misterios más grandes de la historia, hasta que 11 años después, en 1990, Doug Bauer y Dave Corley declararon que desde el año 1978 habían sido autores de más de 200 círculos, sin imaginar que se convertiría en una de las travesuras ufológicas más controvertidas del siglo XX. El fenómeno, por supuesto, fue copiado por otras personas y los diseños en las cosechas se propagaron por todo el mundo. El día oscuro en Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1978 ocurrió uno de los acontecimientos más extraños que ha registrado la humanidad. A pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, sus habitantes fueron testigos de cómo el cielo se oscurecía totalmente frente a sus ojos. Cuando llegó lo que hubiera sido la noche, la luna llena no trajo la luz. Incluso en las zonas en que se había visto ligeramente la luz solar durante el día, no se podía ver la luna. No había luna ni estrellas. Fue la noche más oscura que nadie había visto. Mucha gente pensó que el día del juicio final había llegado, y desde entonces sería recordado como el día oscuro de Nueva Inglaterra. Pasaron años y hasta décadas, y el misterio nunca fue resuelto, hasta que, a 230 años después del evento, investigadores de la Universidad de Missouri combinaron registros escritos y evidencias de marcas de fuego para determinar que el día oscuro fue causado por incendios masivos que ardían en Canadá. Aquel incidente de proporciones bestiales generó un cúmulo de colosales columnas de humo que cubrieron gran parte del cielo de las regiones cercanas. El niño desconocido del Titanic. El hundimiento del Titanic en 1912 dejó uno de los misterios más perseguidos por los amantes de este conocido acontecimiento. La tripulación de un barco de rescate canadiense encontró el cadáver de un pequeño niño de cabellos rubios pocos días después del hundimiento del Titanic, que causó la pérdida de 1.517 vidas. Este fue el único cuerpo de un infante rescatado de aquel suceso. Como no se sabía su identificación, el pequeño fue enterrado en un alejado cementerio en Canadá, junto con otras 120 víctimas del Titanic. La lápida durante años ha atraído la atención de los visitantes del cementerio. Finalmente, en el año 2012, a través de una avanzada prueba de ADN y análisis de dentaduras, se llegó a la conclusión de que se trataba de Sidney Leslie Goodwin, un niño que tenía 13 meses de vida hasta el día en que el Titanic se hundió en las frías aguas del Atlántico. Luego de numerosas pruebas, al fin el niño desconocido del barco más famoso del mundo tenía un nombre y una familia. Las piernas cercenadas de Vancouver. Desde el año 2008, el mundo se hacía eco de un misterioso suceso que tenía conmocionados a los habitantes de Victoria, en Vancouver. En un gran lago de la zona venían apareciendo pies cercenados con su respectivo calzado. Primero uno que otro aparecía con el tiempo, y la policía había encontrado otros 3 zapatos con su correspondiente extremidad cortada. ¿De dónde venían? ¿Una bestia marina? ¿Un accidente de avión? Ninguna de estas teorías resultó ser cierta. De hecho, la realidad fue bastante decepcionante para algunos. Todo resultó ser producto de una broma muy bien elaborada. Luego que en el lago efectivamente se encontrara el resto del pie real de una mujer,
Algunos bromistas rellenaron zapatos con restos de carne animal, lo que hacía que el descubrimiento de los zapatos fuera muy real. El único fallo que ayudó a la sospecha es que los pies cercenados aparecían sistemáticamente una vez al mes. El misterio del SS Baichimo. El SS Baichimo constituía uno de los misterios marítimos de la historia, y en gran parte todavía lo es. El enigmático barco dio mucho de qué hablar tanto a escépticos como creyentes de los fenómenos paranormales, ya que desde que en 1931 fuera abandonado en las costas de Alaska, el barco ha naufragado sin tripulación durante décadas, siendo avistado por otros barcos a lo lejos, errante a su suerte. La tripulación del Baichimo tuvo que abandonarlo provisionalmente al quedar atascado en el hielo. Al otro día que acudieron al lugar, el barco ya no estaba. Durante la noche de alguna forma se liberó y desde entonces se perdió de vista. Lo cierto es que la versión de los tripulantes fue una historia inventada, dado que el barco se perdió en la nada debido a un mal anclaje, y los trabajadores de la compañía trataron de minimizar su error con la historia. Sin embargo, el SS Baichimo es y seguirá siendo una nave fascinante. Logró mantenerse en pie durante más de 30 años a la deriva, hasta su último avistamiento en 1969 en la costa noroccidental de Alaska. Se presume que ahora está hundido entre los cientos de secretos